la sesión del día de hoy. Okay. Bueno, buenas tardes, maestros. Soy la profesora Refugio Jiménez Moreno. Me desempeño como asesora técnica pedagógica en el estado de Guerrero. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde y me voy a permitir presentarles lo que va a ser el programa especial de integración intercultural, que corresponde a lo que va a ser de 2014 al 2018. Este es un plan de desarrollo nacional que va por sexenios. Es decir, este plan corresponde al anterior sexenio presidencial. Han habido algunos cambios con respecto al nuevo plan de gobierno, al actual, que se los voy a comentar de manera muy breve, pero lo que sí vamos a rescatar va a ser la esencia. ¿Cuáles son los objetivos que no se pierden? ¿Cuál es la sugerencia que ellos visualizan? ¿Cómo debemos de llevar la interculturalidad desde el enfoque pedagógico y también para con los alumnos? Por favor, la siguiente, maestra. Bueno, este Plan Nacional de Desarrollo está organizado de la siguiente manera. Tiene un marco normativo, en el capítulo 1 vamos a encontrar el diagnóstico, en el capítulo 2 la alineación de las metas nacionales, un glosario, recursos y responsables de la ejecución. Voy a hacer una modificación en el orden para exponer y voy a empezar primero por el glosario, para que conozcamos los términos que se van a ir desarrollando durante la sesión. Entonces, voy a iniciar con el glosario, voy a hacer mucho énfasis en el diagnóstico y en el capítulo, la alineación de las metas nacionales. Lo que corresponde a los recursos y a los responsables de la ejecución, bueno, ya eso va a corresponder a las autoridades educativas federales y ahí pues ya no nos competiría a nosotros. La siguiente, maestra, por favor. Bien, y vamos a iniciar con nuestro glosario. El primer término que vamos a tener muy presente va a ser qué es la cultura. Cuando nos está hablando de cultura, nos está diciendo que es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales e intelectuales y afectivos. Este concepto de cultura viene desde la Declaración Universal de la Diversidad Cultural de la UNESCO. Es decir, cuando hablamos de cultura estamos hablando de un conjunto, de un pueblo, de un proyecto en general, donde además está abarcando las artes, abarca las letras, las actividades, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores. Ahí tiene problemas de internet la maestra. La siguiente, por favor. Ah, ok. Se cortó un tanto su voz, maestra, en los últimos párrafos. En el último, digo, en las últimas líneas. Ok. Donde nos decía sobre la cultura es dinámica. Ok. Bien, la cultura es dinámica en tanto que los valores que se transmiten crean, recrean, permanecen y se combinan en los encuentros y desencuentros. Los términos los tengamos presentes porque vamos a llegar al término de multiculturalidad. Entonces, estamos viendo que una cultura está abarcando todo en general lo que es la sociedad, pero en esta cultura también vamos a encontrar encuentros y desencuentros. La siguiente. También estamos encontrando aquí el término de currículum intercultural. Este currículum intercultural nos dice la propuesta político-educativa que permite la síntesis de los elementos culturales. Y estos son los conocimientos, los valores, costumbres, creencias, hábitos, formas de aprender, entre otros, que conforman una propuesta pensada e impulsada en diversos grupos y sectores sociales. Este concepto es más amplio que el que comúnmente lo define como la conformación de planes y programas de estudio. El tema es relevante porque apunta a los procesos por los cuales la tradición o figura del mundo
se consolida en el ámbito educativo, en cuya construcción participa un amplio conjunto de sujetos sociales educativos, directivos, funcionarios, académicos, asesores, profesores, padres de familia, empresarios, etc. Empleado en este sentido, el currículum en un mundo pluricultural es una síntesis de la participación de actores con culturas diferentes. Para que un currículum sea intercultural, debe marcar las formas en que esta síntesis conforman articulaciones de conocimientos, saberes y valores de distinto cuño y cómo se dispone para la construcción de aprendizajes para la convivencia. Enuncia entonces las relaciones de poder que a través de la definición de contenidos se disputan determinados saberes y, por tanto, los posicionamientos de los distintos sujetos que contienden en una propuesta educativa. Pues bueno, aquí ya identificamos, maestros, cuáles son las características y todos los actores, hemos enunciado a todos los actores que están participando en este currículum intercultural. Siguiente, maestra, por favor. Ya no se le escuchó, maestra Refugio. ¿Me están escuchando? No, ya no le escucho. No, seguimos sin escucharle, maestra Refugio. ¿Gusta que le apoyemos con la lectura? Ya usted si gusta nos dice. Maestra Refugio, déjeme. Sí, maestra Refugio. No logramos escucharle. Sí, ya. Ya. No. Ya. Maestros, me está penando mucho. Me apena mucho lo que está, su internet está fallando, me saca continuamente. Yo les voy a continuar, pero si en algún momento me vuelve a sacar, pues, maestra Nancy, si me apoyaría a lo mejor leyendo las diapositivas o sí. Como usted vea, si reprogramamos mi exposición para otro día, como ustedes decidan. Mire, ¿qué le parece si hago lectura de las diapositivas y si hay algo que complementar, usted que hizo el análisis más profundo del documento, nos ayuda? ¿Cómo ve? Perfecto, maestra, me parece muy bien. Adelante, ¿sí? Maestra, sí. Ok. Sí. Entonces, vamos al análisis de qué es derechos lingüísticos. Y nos dice aquí que los derechos lingüísticos forman parte de los derechos humanos fundamentales, tanto individuales como colectivos, y se sustentan en los principios universales de la dignidad del ser humano y de la igualdad formal de todas las lenguas, en un nivel individual. Significan el derecho de cada persona a identificarse de manera positiva en su lengua materna y que esta identificación sea representada por los demás. Esto implica el derecho de cada individuo a aprender y desarrollar libremente su propia lengua materna, a recibir educación pública a través de ella, a usar el contexto o contextos oficiales, sociales relevantes y aprender por lo menos una de las lenguas oficiales de su país que resida. Entonces, fíjense aquí cómo, por eso hay, ya ven que hay lengua materna por esta parte. Entonces, veamos nuestros programas de aprendizajes clave y aparece lengua materna porque hay que dar cumplimiento a estos derechos lingüísticos. Después nos habla sobre la dimensión epistemológica. Hay 3 dimensiones, la epistemológica, la ética y la lingüística. En la cuestión epistemológica dice que postula que no existe un tipo de conocimiento único y superior a todos los demás.
y que distintas formas de conocimiento deben articularse para conducir a una complementación de saberes, comprensiones y significados del mundo. En cuanto a la dimensión ética, habla sobre la denuncia y el combate, denuncia y combate los intentos totalizadores en cualquier ámbito social. Sustenta el concepto de autonomía como la capacidad de elegir conforme a principios, fines y valores. Y el derecho de ejercer esa elección con base a las creencias básicas que determinan las razones válidas y los fines elegibles y los valores realizables que puedan variar de una cultura a otra. En cuanto a la dimensión lingüística, dice, considera la lengua como el elemento central de la vida de un pueblo, como el vínculo fundamental de denominaciones y transmisiones culturales de construcción de la identidad de los miembros de un grupo y del desarrollo de su vida sociocultural, definiendo la necesidad de aproximarnos a una realidad lingüística nacional sustentada en un multilingüismo equilibrado y eficaz. Y si alguien, ya se gusta pasarle, y si alguien ha analizado el aprendizaje es clave, donde habla sobre las lenguas indígenas, nos habla sobre esa parte, cómo los alumnos que llegan a las instituciones, esa dimensión debe de ser respetada. O sea, no voy a modificar yo el lenguaje del alumno, ¿sí? La lengua que él trae, lo que voy a hacer es yo, profesor, buscar la manera de que él pueda preservar esa lengua y a lo mejor adquirir otra para que pueda comunicarse como más ampliamente, a lo mejor con el contexto donde ahora se desenvuelve, pero no desaparecer la lengua. Ojalá que ya cuando nos toque analizar el programa y lengua materna, ahí vamos a ver esa parte, cómo lo marcan, pero bien importante. Diversidad cultural o social. Dice, se entiende al mismo tiempo como realidad humana o como espacio donde se inscribe e interactúan las distintas culturas. Esta realidad supone que cada persona, grupo o comunidad tiene una identidad construida por contactos culturales múltiples y heterogéneos que permiten crear su especificidad a partir de su interacción con el otro. Este doble juego condensa los rasgos que le hacen ser como es o no otra. O no otra cosa. Así, la identidad de los grupos es la existencia y la expresión de lo específico que da sentido a la diversidad. Luego nos habla otra vez sobre la diversidad lingüística, que es la presencia de lenguas distintas en el mundo, en lo que conocemos como diversidad lingüística. Dice que esta es parte elemental de la historia de la humanidad. ¿Sí? Maestra, ¿nos puede ayudar con la siguiente? Educación intercultural. Aquí vamos a ver a qué hace referencia esta. ¿Sí? Dice que se entiende, fíjense, es el conjunto de procesos pedagógicos. Ahí ya se mete al ámbito educativo. ¿Sí? Intencionados, ¿verdad? Que se orientan a la formación de personas capaces de comprender. Entonces, ¿cuál es la intención? Comprender la realidad desde diversas ópticas culturales y de intervenir en procesos de transformación social, que respeten y se beneficien de la diversidad cultural. Esto supone tanto el conocimiento profundo de la lógica cultural propia como el de lógicas culturales diferentes. Y aquí, ¿se acuerdan que anteriormente hacíamos el análisis entre pluriculturalidad e interculturalidad? Si se fijan, esta palabra de interculturalidad va más allá de que el alumno conozca que hay diferentes tipos de lenguas, que hay diferentes tipos de culturas. Esto va más allá, dice que él pueda reconocer esa diversidad, la aprecie y de esa manera haya una diversidad social, una transformación de la sociedad. Entonces, va más allá de conocimiento, va más allá de decirle, ok, aquí en este estado, ahí prevalece el otomí, aquí el maya, va más allá de eso, ¿sí? Después nos habla de educación intercultural bilingüe. Dice que se describe es un modelo de bilingüismo que es de mantenimiento, revitalización y desarrollo de las lenguas indígenas. Privilegia la situación sociolingüística de la región y el derecho de ser educado en la lengua materna. Por eso le digo, nuestros aprendizajes clave, según el contexto donde están, los libros de texto tendrán que estar en la lengua que prevalece en ese estado.
por esta parte de educación intercultural bilingüe, ¿sí? Dice, la educación intercultural bilingüe es para la población indígenas nacionales. Después nos habla sobre el enfoque intercultural. Si ustedes se fijan, este enfoque también también dentro del artículo 3º constitucional habla sobre la interculturalidad. Y aquí nos está hablando sobre el enfoque, ¿sí? ¿Hacia dónde, verdad? Dice, el enfoque intercultural se orienta fundamentalmente por una serie de principios filosóficos, pero axiológicos, que se proponen modificar las formas de abordar y atender la diversidad. ¿Y eso qué se hace? Dentro del ámbito educativo, porque todo este documento habla sobre la educación, ¿sí? Dice, en diferentes dimensiones de las relaciones sociales que, particularmente en la sociedad mexicana, se han visto afectadas por las condiciones históricas que determinaron la desigualdad estructural. La siguiente, maestra, por favor. Y luego nos habla aquí sobre la identidad, dice que la identidad es un elemento de la cultura. Y por eso les digo, o sea, hay libros de texto de acuerdo a la lengua que prevalece ahí, porque la identidad ahí debe de estar, no debemos de que el alumno o las personas que ingresan al sistema educativo pierdan esa identidad. Dice que es un proceso complejo y dinámico, pues implica el sentido histórico de la vida de las personas y es influenciado por acontecimientos sociales que a la vez son rebasados por las circunstancias meramente individuales, ¿sí? Nos habla también sobre la igualdad sustantiva, que ese también, ya ven que ha sido un tema que ha estado inmerso en muchísimos documentos. Y aquí nos habla que la igualdad formal implica que la ley en su contexto proteja. Acuérdense que la igualdad sustantiva va con relación a la protección, ¿sí? Proteja a todas las personas sin distinción. Dice, requiere de una protección, sea igualmente accesible para todas las personas en la situación descrita en la norma jurídica mediante los actos de la aplicación individuales de esta ley. La igualdad formal parte de dos principios fundamentales. Trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales. Entonces, aquí lo que se pretende con la igualdad sustantiva es que, por derecho, de acuerdo al artículo 1, ustedes se acuerdan, constitucional, donde habla que la igualdad debe de ser en todas las personas, ¿sí? Las garantías individuales, todo eso, la igualdad sustantiva viene respaldada en toda esta parte de manera constitucional. Ya si nos hablamos de documentos internacionales, bueno, pues podríamos hablar de muchísimas cosas que no me acuerdo. ¿Le puede cambiar, maestra, por favor? Ok. Interculturalidad. Dice, es una alternativa para repensar y reorganizar el orden social, porque insiste en la interacción, ¿sí? Fíjense, ¿eh? Interculturalidad ya es la acción entre los estudiantes, ¿ok? Está una persona que tiene una lenguas nativas diferentes, ¿sí? Esa interacción que van a tener entre ellos, esas culturas, o sea, no va a ser de que una sea mayor que otra o que se vaya a transformar, sino que esas dos culturas van a hacer algo, va a ser una transformación, pues vamos. Dice, junto entre las culturas y las lenguas como figuras del mundo. ¿Y por qué recalca que lo decisivo es dejar espacios y tiempos para que dichas figuras se conviertan en mundos reales? La interculturalidad se reconoce al otro como diverso, ¿sí? O sea, yo reconozco que tú eres diferente a mí, pero reconozco y respeto, ¿sí? Y luego dice, sin borrarlo, sino comprendiéndolo y respetándolo, ¿sí? Entonces, a eso va la interculturalidad. Las relaciones que existen entre nuestros estudiantes, si vamos a hablar del ámbito educativo, respetar entre ellos mismos, el profesor respetar esa diversidad y conforme a eso, nosotros reconocer la importancia que tiene esa cultura, esa lengua, ¿sí? Y llevarla y sobrellevarla, ¿verdad? O sea, que incluso el propio estudiante reconozca la importancia que tiene él dentro del Estado mexicano, porque habla sobre una transformación social, ¿sí? Aquí nos habla también sobre la lengua. Dice que la lengua es un elemento formador de la cultura misma, herramienta del pensamiento, vía de comunicación y expresión. ¿Sí? La que sigue, por favor, maestra. Viene la multiculturalidad. Dice que puede ser entendida como la coexistencia de diversas culturas.
sin que exista necesariamente una relación entre ellas, ¿sí? Y luego nos habla sobre pertinencia cultural, étnica y lingüística. Dice que el concepto de pertinencia referido al fenómeno educativo exige poner atención al contexto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a trabajar? De acuerdo al contexto, es pertinente lo que se va a trabajar de acuerdo al contexto, ¿sí? Y luego dice, no se refiere a la suma de factores económicos, políticos o sociales, sino a las relaciones entre estos factores que dan para posibilitar un fenómeno educativo. En este sentido, la pertinencia se refiere al análisis de las relaciones contextuales que delimitan al sujeto educativo para el cual se diseña un currículo, ¿sí? Como punto de partida. Este componente es el punto de partida número 1 para hablar de pertinencia cultural y lingüística, ¿sí? Y a ver, ya acuérdense ustedes, incluso en nuestros programas o cuando realizamos alguna actividad, decimos, es pertinente para el contexto que nos estamos desenvolviendo, ¿sí? O sea, ese análisis de dónde está inmersa la institución, dónde va el alumno, debe de atender el contexto, ¿sí? Por eso aquí habla sobre la pertinencia. En realidad lo que le están enseñando, lo que se está llevando a cabo dentro del currículo, le va a ser al alumno funcional por donde él está inmerso, ¿sí? Yo considero que a eso hace relación. Maestra Betty, por favor. Y luego aquí nos habla sobre el marco jurídico. Fíjense que viene una lista súper grande sobre el marco jurídico en este documento. No sé la maestra cuánto abarcó, pero ahorita vamos a analizar y nos habla aquí, primeramente, artículo 3 de la Ley General de Educación. Y dice que tiene como propósito elevar la calidad de la educación, pero fíjense que me brinqué fundamenta el artículo 25, distribución de la riqueza más justa e impulsar el ejercicio de la libertad y la dignidad de la sociedad. También nos habla sobre el artículo número 23, de la Ley de Planeación, dice que la formulación del programa sectorial de educación de calidad, lo que anteriormente era. Acuérdense ustedes que este documento es 2014-2018, entonces por eso habla sobre el programa sectorial. Ley de Planeación, artículo 21. En cada sexenio se debe elaborar un Plan Nacional de Desarrollo, habla también sobre derivan los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales. Y artículo 26, la planeación de un sistema democrático que permita la participación de los diversos actores de la sociedad. Diversos actores hablándose de cualquier tipo de cultura. Entonces, ¿sí podemos continuar? Y aquí están este Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, donde aquí nos establecían algunas metas. La meta número 5 del Plan Nacional hablaba sobre México en paz, México incluyente, México en educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Y en la estrategia transversal número 3 dice de observancia para todas las dependencias y organismos con democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno y perspectiva de género, ¿sí? Entonces, eso de perspectiva de género, vean ustedes, viene desde el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ok? Maestra, por favor. Ok, y luego ya viene aquí el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora sí, dice, ¿sabías que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024? Vamos a hablar ahora de esta reforma educativa, ¿sí? Vamos a ver cómo empató la maestra estos documentos. Dice que es el documento base para todo el sexenio, lo que estamos viviendo en este periodo de gobierno, ¿verdad? Dice, así es, el Programa Nacional de Desarrollo es el mapa que define los objetivos y las estrategias de todo el gobierno mexicano para los siguientes años, ¿sí? Que dura este sexenio, ¿verdad? Esperemos que no exista la modificación, pero aquí dice que tiene 3 ejes generales que agrupan los problemas públicos y prioritarios: justicia y Estado de Derecho, bienestar y desarrollo económico. Esos son los 3 ejes que direccionan este Plan Nacional de Desarrollo. Pero además tiene 3 ejes transversales. Dice que atienden problemas comunes a los ejes generales que acabamos de leer. Y los ejes transversales habla sobre la igualdad de género, no discriminación e inclusión, ¿sí? Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, territorio y desarrollo sostenible. Entonces, ustedes observan aquí
Este eje transversal, número 1, habla sobre la igualdad de género, no discriminatoria e inclusión. Podemos nosotros poner inmerso esta parte de interculturalidad que estamos analizando. Sí, maestra. Ok, aquí vamos a hablar sobre el diagnóstico, introducción y visión general, el por qué ellos actuaron o cuál fue el análisis que realizaron ellos para que, para que pudieran como actuar en derecho, ¿no? ¿Sí? Y aquí nos habla, bueno, aquí la maestra nos lo representa en algunas imágenes, dice, menciona aquí que hubo una diversidad, que existe una diversidad cultural y lingüística, eso lo reconocen como diagnóstico, existe. En México existe esta parte, ¿sí? Dice que el siglo XXI desaparece la clasificación social. El Estado estableció un ciudadano con los mismos derechos y obligaciones para todos, ¿sí? Y luego dice que el siglo XX, naciones multiculturales. ¿Sí, maestra? Y luego nos habla sobre las reformas constitucionales. Dice, estos 3 lustros, últimos 3 lustros, urge la necesidad de crear una sociedad con una visión pluralista, democrática e incluyente. El artículo 1, que hablábamos hace ratito, el artículo 1 constitucional, nos habla sobre la prohibición de toda discriminación. La Ley General de Educación nos habla sobre la igualdad ante la ley de toda la población, la no violencia, el conocimiento y el respeto a los derechos humanos. Y la educación en un terreno importante para la formación de la interculturalidad. Entonces, aquí la base de la interculturalidad nos la dan en el ámbito educativo. Dice, el terreno más importante es la educación para que pueda existir esa transformación. ¿Sí, maestra? Ok, nos habla aquí también sobre la formación intercultural. Dice que es un trato equitativo y respetuoso entre miembros diversos de la sociedad mexicana que abrigan diferentes visiones del mundo, distintas formas de organización social y variados proyectos de futuro, que se mantienen en lenguas y formas de expresión igualmente diversas. Dice que en la educación la interculturalidad debe ser un principio pedagógico, fíjense, que actúa de manera transversal en todo el sistema educativo. Ok, debe de alcanzarse en un currículum interculturalidad, y ya hablamos que hace referencia al currículum, que incorporan los planes y programas de estudio, ¿sí? Habla sobre las prácticas pedagógicas y dice que generen y mantengan espacios abiertos para la realización de los planes de vida, la preservación de la dignidad y la autonomía de los distintos grupos culturales, y habla sobre la formación de los educandos con conocimiento, reconocimiento y respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades. Pues esto va junto con la cuestión de planes de vida, ¿verdad? Ese respeto a los estudiantes o a los seres humanos, vamos así a llamarles. ¿Sí? Maestra, por favor. ¿Ok? Y aquí habla sobre la cuestión que tiene como su base internacional, vamos así, mencionarlo. Habla incluso sobre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ustedes ahorita ya, pues ya no tiene funcionamiento, ¿verdad? Porque ya hay otro tipo de forma de direccionar en cuanto a la profesionalización, el reconocimiento de los profesores. Ya esta parte ya no está. Pero vuelvo a repetir, como es un programa, es del 2014-2018, y en aquel entonces sí existía esta parte, bueno, nos habla aquí sobre la UNESCO, dice que, nos menciona aquí que América Latina es una región, como de las regiones más inequitativas del mundo, con sociedades altamente segmentadas y segregadas. Por eso la actuación. Dice, se mantienen mecanismos y prácticas de discriminación. Nos mencionan aquí, hay mucha segregación, violencia y exclusión en un contexto educativo. Y luego la aplicación del currículo en las prácticas docentes, nos habla aquí, que tienden a favorecer un saber único y homogéneo. La planeación, las actividades van en una línea horizontal. Todos los alumnos aprenden, consideramos que aprenden de la misma manera, ofrezco las mismas actividades para todos, y aquí nos hablan de ese reconocimiento, ¿sí? Dice que no se consideran las diferencias socioeconómicas, culturales, étnicas y personas. Dice aquí la maestra que, resumiendo, las poblaciones pobres tienen recibiendo una educación pobre.
¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Aquí, pero bueno, aquí nos habla eso la UNESCO. En cuanto al INEE, vamos a brincar esa parte que ya no está dentro del funcionamiento. ¿Sí? Porque nos habla sobre cuestiones estadísticas. ¿Nos ayuda con la siguiente, maestra? Ok, gracias. También aquí nos dice, bueno, hacen un análisis y nos menciona que hay principales rasgos del bajo logro educativo. Dice que el sistema educativo nacional ha sido pensado, creado desde la ideología del mestizaje, con una sociedad y cultura homogénea. Por eso las prácticas educativas, es una cuestión de cultura incluso, de cómo nosotros vemos dentro de la sociedad. Entonces, todas las acciones como van encaminadas a esta parte, a homogeneizar, ¿verdad? El sistema educativo tiende a reproducir las condiciones de desigualdad de la sociedad. Los centros de mayor tamaño tienen mejores condiciones de infraestructura y personas docentes. La incomprensión y la discriminación y el racismo de la sociedad para los grupos culturales y lingüísticos diversos. Dicen que esas son las principales razones del bajo logro educativo. Que vemos nosotros a los estudiantes, vamos hablando del ámbito educativo, de una manera homogénea. ¿Sí? ¿Sí, maestra? Entonces, ok, aquí vamos a este análisis. ¿Qué se requiere para avanzar? Y aquí es donde nosotros deberíamos de, como asesores técnicos, direccionar, apoyar, asesorar a nuestros compañeros de manera que avancemos en esta cuestión intercultural. ¿Sí? Dice que el sistema educativo requiere un cambio de actitudes, primeramente, y paradigmas. Entonces, si ustedes se fijan aquí, no hubo un cambio de paradigma lo que tenemos ahorita, hubo una reforma educativa. Aquí todavía falta algunos pasos para poder lograr toda esta parte, pero considero que este aprendizaje es clave que estamos ahorita trabajando, da un paso más sobre esta parte de interculturalidad, porque ahora incluso el aprendizaje es clave. Si ustedes se fijan, anteriormente los programas venían como seccionados y ahora no, me da el aprendizaje es clave donde me aparece toda esa diversidad que existe. Y yo, profesora, aunque no sea de lengua indígena o no trabaje en un contexto donde exista esa parte de otras etnias, entonces yo de todas maneras puedo conocer esa diversidad, ¿sí? Que existe. Dice, respeto a los derechos humanos y a la pluralidad cultural y lingüística. Dice que se privilegie la integración y la asimilación, que reivindiquen el reconocimiento del derecho a la identidad cultural y a la convivencia equitativa y respetuosa entre diferentes. ¿Sí? Y también nos habla aquí que para seguir avanzando debemos de desarrollar prácticas de respeto y equidad en las relaciones entre culturas. ¿Sí? Solamente a través de las relaciones entre culturas y el respeto se va a dar la interculturalidad. De otra manera no va a existir. Dice, promover dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización y convivencia. Modificar el sistema educativo. Dice, lograr mejor acceso, mayor permanencia, participación y mejora de los aprendizajes, asegurar condiciones de equidad. Aquí vienen las BAP, ¿verdad? Barreras para el aprendizaje y la participación. Vean ustedes aquí, aunque es un documento anterior, ¿sí? Si nosotros lo relacionamos con lo que estamos analizando ahorita en esta reforma educativa que tenemos, aquí están inmersas las BAP, ¿sí? Desarrollar competencias ciudadanas de tolerancia, respeto y no discriminación, participación social, conocimiento, reconocimiento, valoración del otro y comprensión de la diversidad. Transformar los procesos educativos con un enfoque intercultural. La tarea educativa debe de considerar a los docentes, directivos, padres, madres y otros miembros de la comunidad con 3 propósitos. Entonces, si nos viene, por ejemplo, vamos a suponer que un caso, ¿verdad? Donde hable sobre cuál va a ser que nos llegue un estudiante con una lengua diferente a la que se está trabajando dentro de donde yo trabajo, de donde yo me desenvuelvo. Entonces, ¿qué debo de privilegiar? Esta parte, ¿sí? Esto que nos está diciendo, si ustedes se fijan, nos está diciendo hacia dónde tendrán, porque estamos estudiando para el examen, hacia dónde tendremos que contestar. ¿Sí? Hacia esta parte de hacer que ese alumno no se segregue,
¿sí? De integrarlo, pero no, aparte de integrarlo, incluirlo, porque ya vimos nosotros la diferencia entre integración e inclusión, ¿sí? Y esta parte de sociabilización, donde se enriquezcan, donde se reconozca, hacia allá deberíamos de, bueno, considero yo que hacia allá deberíamos de contestar. Maestra, por favor. Y aquí nos hablan sobre los 3 propósitos en los que es la tarea de todos estos actores educativos que nos mencionan aquí. Despertar la sensibilidad para el conocimiento, reconocimiento y valoración de la diversidad presente. Lograr que participen en la definición del rumbo de las actividades escolares. Y lograr que apoyen las acciones de la escuela. Esas son las 3 acciones que tendríamos nosotros que modificar dentro del sistema educativo para nosotros ser parte de la interculturalidad. Perdón. Para lograr los cambios, la SEP cuenta con Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. ¿Y cuáles son sus propósitos? Coadyuvar el logro de la calidad educativa destinada a la población indígena, promover la educación intercultural y bilingüe en todos los niveles educativos, desarrollar una educación intercultural para todos los mexicanos. Dice, considera la educación intercultural como el conjunto, fíjense cómo lo menciona, la SEP, porque estamos hablando del ámbito educativo, como el conjunto de procesos pedagógicos orientados a la formación de personas capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales e intervenir en los procesos de transformación social con respeto y plena conciencia. Personas que reconozcan su propia identidad cultural, ¿verdad? Y acepten otras lógicas culturales con igualdad y respeto, asuman una postura ética y crítica. Y nos habla aquí sobre la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, ¿sí? Dice que las atribuciones de carácter transversal, hay 3 dimensiones, la dimensión epistemológica, que la analizamos anteriormente dentro del glosario, no sé si recuerdan ustedes, la dimensión ética y la dimensión lingüística, ¿sí? Y nos habla aquí sobre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, donde dice que nos abarca los 3 niveles. Educación básica, media superior y formación para el trabajo, y educación superior. ¿Sí? Y los cambios en la educación, que son los estilos de enseñanza-aprendizaje, actitudes, lengua de instrucción, programas de orientación, evaluación educativa, cultura escolar y currículum oculto, ¿verdad? El currículum, recursos educativos. Son los cambios que tenemos que tener en educación. Y nos habla aquí sobre los propósitos generales. Dice que introducir prácticas, aquí esto nos puede servir muchísimo. Introducir prácticas educativas para la interculturalidad con un sustento teórico y epistemológico bien definido. Cambiar prácticas escolares para introducir elementos de una educación, no, más bien una educación que promueva el trato con equidad y respeto entre personas que provienen de tradiciones culturales diferentes, ¿sí? Y la tarea educativa debe considerar, maestra, a docentes, directivos, padres, madres y otros miembros de la comunidad. Y aquí nos habla sobre 7 estrategias, ¿sí son 7? Son 6 objetivos, ¿no? Bueno, habla sobre 7 estrategias para trabajar la educación intercultural. Estrategias, ok. Dice que impulsar en los programas de educación inicial la atención educativa, intercultural, a la infancia indígena, afrodescendiente y los migrantes, ¿sí? Fortalecer las capacitaciones de gestiones de las escuelas con pertinencia cultural y lingüística y la relación con su entorno. Favorecer la incorporación del enfoque intercultural, que también ya lo analizamos, y bilingüe en los planes y programas de estudio. Favorecer la producción de materiales educativos interculturales y en lenguas indígenas nacionales para potenciar la diversidad cultural. Favorecer esquemas de formación inicial y comunicación, y continua en educación intercultural e intercultural bilingüe,
según lo previsto en la Ley del Servicio Profesional Docente. Ampliar y mejorar infraestructura, equipamiento y uso de TICs en centros educativos en contextos multicultural y multilingües. Incorporar características culturales y lingüísticas de la población escolar en sistemas de información y evaluación para mejorar la calidad y la pertenencia. Fíjense que estas 7 líneas de acción pertenecen al objetivo número 1. A ver, ahorita lo seguimos analizando. ¿Sí, maestra? Ah, gracias. Ok. Sí. Esta línea de acción, esta que nos menciona la maestra, estas 7 líneas de acción, este programa nos habla sobre 6 objetivos, ¿sí? Sí, muchas gracias, maestra. Habla sobre 6 objetivos. Dentro de estos 6 objetivos, el primer objetivo que hace referencia a estas es el fortalecer la pertinencia cultural y lingüística en la educación básica. Por eso es que la maestra se enfoca más a esta, porque habla sobre la educación básica, ¿sí? O sea, sobre los niveles que ahorita nosotros estamos trabajando. Y son las 7 líneas de acción que nos habla sobre este objetivo, sobre el objetivo número 1. Hay un segundo objetivo, ¿sí? Que es, permítanme, ok. El segundo objetivo que nos habla sobre contribuir al fortalecimiento de la educación media superior. Por eso la maestra ya no se mete en ese terreno. Nos habla sobre y la formación para el trabajo. El objetivo número 3 habla sobre fortalecer la educación superior con calidad. El objetivo 4 sobre promover procesos y actividades de planeación y evaluación de políticas educativas. El 5, fomentar la interculturalidad en los ámbitos de la educación no formal. ¿Sí? Y aquí nos habla sobre la Conaculta, algo así que nos menciona. El objetivo número 6 y último nos habla sobre promover el fortalecimiento, desarrollo, valoración, enseñanza y preservación de las lenguas indígenas nacionales en todo el sistema educativo nacional. Estos son los 6 objetivos que nos habla en este documento, ¿sí? Y las 7 líneas de acción que nos acaba de hacerme, nos compartió la compañera Refugio. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario sobre el documento o alguna relación quizás entre lo que hemos estado analizando y este documento que a pesar que es 2014-2018, de todas maneras, es que hay un arrastre, ustedes se fijan, ¿verdad? Hay un arrastre entre las políticas anteriores, no puede haber así como un cambio radical, ¿verdad? Es un arrastre para que puedan haber modificaciones dentro del país. ¿Alguien quisiera hablar su micrófono? Ándale. Detengo.